Gloria a Jesús. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Dale un aplauso a su Espíritu Santo, a su Hijo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago. Yo creo que la mayoría nos conocemos. Lo que sí veo caritas nuevas. ¿Hay personas invitadas nuevas? ¿Hay alguno que esté invitado? ¿Usted? ¿No? Pero sí hay chicos nuevos en el grupo, ¿cierto? Sí. Durante mi crecimiento, yo nací en cuna cristiana, o sea, conozco al Señor desde que tengo 5 o 6 años, de que tengo edad. Y siempre me marcó inclusive la presencia de Dios en casa. No tenía mucho entendimiento en aquel entonces, pero yo sabía que yo sabía que era un nivel en donde uno tenía que eh, estar conectado, no conectarse. ¿Por qué? Porque en mi casa me enseñaban, o más bien yo aprendía, de cómo uno debería de tener la relación con Dios. No era solamente ir a la iglesia. En eso yo me di cuenta, desde muy chico. Pero no fue mi decisión, hasta sino hace muy pocos años atrás, de que decido venir a los caminos del Señor nuevamente, y yo decido de convertirme un hijo de Dios y de encaminarme a, como dice su palabra, como adorador. ¿Sí? Cuando vine, Dios me dio el privilegio que, bueno, dentro de todo trato de hacerlo mejor, que es estar con los chicos de alabanza. Entonces esto me llevó a conectarme un poquitito más, a tratar de aprender con relación a lo que es la adoración y la alabanza. Yo le digo, pensé que era colocar un cassette, un CD, una música, y es como tenía contacto con la presencia del Señor. Pero me di cuenta después con el tiempo, ya les digo, de qué se trataba, de cómo era la conexión. En esta noche nuestro enfoque va a ser en esto, en la adoración, en la alabanza, y vamos a ver algunos puntos importantes en donde yo sé que la mayoría de ustedes ya conocen, porque yo sé que hay varias personas que ya están, pero bueno, nunca está de más aprender, volver de vuelta y arraigarse nuevamente a lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es infinita como el mismo Creador. Nosotros en el grupo donde estamos decimos que esto no contiene la palabra de Dios. Nosotros decimos que esto es la palabra de Dios. ¿Se entiende? Esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios, desde el Génesis, cuando tengas tiempo, míralo, comienza en los primeros capítulos diciendo, si no me equivoco, son como 7, 8 versículos, y dijo Dios. Se hizo la luz. Hoy tenemos luz. Y dijo Dios, y separó los mares. Y dijo Dios. Entonces, es muy obvio que es su palabra muy poderosa, a tal punto que vemos toda su creación. Vamos a hablar más adelante de su creación también.
Vamos a tomar como base bíblica, encontramos en Salmo 148, si lo quieren buscar. Vamos a leer un par de versículos solamente. Pero aquí el rey David narra sobre toda la creación, ¿sí?, que alaba al Señor, pero que Dios mismo constituyó para que esto fuese, ¿sí? El sol de la manera en que sale, la luna de la manera en que sale, los árboles, todo adoran al Señor, ¿sí?, constituido por Él. Te pido si podés ponerte de pie un minutito para leer la palabra de Dios en reverencia al Señor. Dice el primer versículo: Aleluya, alabad a Jehová desde los cielos, alabadles en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol, luna, alabadle vosotros todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Hay aguas sobre los cielos, ¿eh? Alabadle el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Ley que no será quebrantada, ¿saben qué es? La adoración. Él implementó esa ley inquebrantable y irrevocable sobre toda la creación, su creación. Padre, tú sabes, Señor, lo que estás buscando. Tú sabes, Señor, hacia dónde quieres llevar a cada uno de ellos, a cada uno de nosotros, a mí. Tú sabes, Señor, lo que hay trazado para cada uno. Tú ya conoces su matrimonio, sus hijos. Tú conoces, Señor, todo su vida, toda. Que hoy tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo del ser de cada uno de ellos, porque tu palabra es espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de los huesos. Yo me pongo en tus manos, Espíritu Santo, y di lo que tengas que decir, que nada salga de mí, que todo sea tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, chicos. Yo les agradezco a Dios primeramente. Quiero que me oigas con el corazón, ¿sí? Porque con el oído ya has escuchado y ya estás en donde hoy estás, porque escuchaste con el oído, pero si escuchás con el corazón, vas a ir a un lugar donde jamás estuviste, con el corazón. Porque nadie puede llevar a alguien a un lugar donde no estuvo. ¿Se entiende? Entonces, que sea con tu corazón. La adoración es una posición, es un lugar. El diccionario, mire lo que dice el diccionario. Nos dice que significa el amor extremo, la intención interna del ser humano, estilo de vida. ¿Sí? La adoración, ¿sí?, la adoración a Dios, es una decisión que debo de hacerlo un hábito. La adoración es reconocer que yo soy un pecador, porque tengo una naturaleza pecaminosa, y ponerlo a Dios, primeramente,
Entonces, yo reconozco desde que me comienzo mi día hasta que termina mi día. ¿Se entiende? Y si yo reconozco que soy un pecador, el único que a mí me puede, digamos, aceptar, porque dice la palabra de Dios que es por medio de su Hijo quien uno va al Padre, entonces mi estilo de vida debe connotar, debe decir que soy un adorador. ¿Sí? Y vamos a ver unos puntos para que tengamos un poquito más de idea, para ampliar con respecto a la adoración. Si yo sé entonces que Dios me ha llamado y me ha buscado, es con un propósito. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. Todos tenemos un propósito marcado. El conflicto más grande de toda la existencia, la existencia en general, de la vida, de todo, el conflicto más grande no fue en la Segunda Guerra Mundial, no fue en la Primera. El conflicto más grande fue en el reino de los cielos. ¿Y saben por qué fue? Por adoración. Porque Lucifer le comenzó a llamar la atención el resplandor de Dios, esa santidad. Ezequiel, la palabra de Dios en Ezequiel 28:15, no lo busquen, yo se los voy a leer, dice que nombrándolo a Lucifer, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti la iniquidad. Voy a hacer un paréntesis, porque quiero que quede claro, ¿sí? Como lo aprendí yo, quiero enseñarles que la iniquidad está nombrada, sin ir, déjenme decirles dónde, en Jeremías 44:18, lo nombra como la reina de los cielos. ¿Cómo conocemos a Satanás? Como príncipe, ¿cierto? De las tinieblas. En ninguna parte de la Biblia hablas de Satanás como rey. Entonces, la reina es la iniquidad que él dejó entrar allá. ¿Se entiende? ¿Me entienden, chicos? En Apocalipsis nombra la revelación de Juan a una mujer montada sobre la bestia. La bestia del anticristo, ¿cierto? Una mujer montada. Continúa diciendo que la iniquidad está reinando. Esto es para profundizarlo mucho más, ¿no? Yo voy a cerrar el paréntesis, pero yo quiero dar a entender, ¿sí? En la degradación de Satanás, porque él dice que, acá decía, era bello en todo, en todos sus caminos. ¿Sí? Pero fue degradado al tal punto que Dios mismo, la palabra de Dios, lo nombra como príncipe. Ni siquiera es rey. Ni siquiera es rey. Yo quiero esto que lo aprendas para que vos sepas hacia qué nos confrontamos. Para que aprendamos qué es lo que estamos confrontando. ¿Sí? Y sobre todas las cosas, el poder del Señor. La responsabilidad de ser adoradores, ¿sí? Yo puse como punto número 1 el servicio a Dios.
El servir es adorar. El servir trae grandes beneficios. Eh, yo no sé si la mayoría están sirviendo al Señor, ¿no? Si están en los grupos de células, están todos en grupos de células, ¿cierto? Sí, sí, sí. Dentro del grupo hay trabajitos para hacer. Entonces, una oración, ir a visitar a una persona, ¿sí? Si yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy adorando. Por eso es que se dice que uno debe servir con gozo, ¿sí? El gozo del Señor no es la alegría que podemos conseguir. Yo he pasado por muchas alegrías, pero jamás me llenó. El gozo del Señor trasciende, es mucho más profundo, es mucho más amplio, ¿sí? Y en el servicio al Señor, Dios trae unos beneficios enormes. De quienes estamos ya hace tiempo, sabemos los más conocidos que nosotros tenemos, Vero, por allá Ale, sabemos sobre esto, sobre la adoración, comenzamos a aprender sobre esto, comenzamos a trazarnos este camino, y sinceramente que en el servicio al Señor, hemos pasado situaciones conflictivas, hemos pasado tristezas personales, hemos pasado momentos donde quisimos dejar directamente, ¿sí? Pero cuando nos arraigamos a, a esta palabra, al servicio a Dios, a servirlo con gozo, con alegría, nos encontramos que ya entonces no es parte nuestra, sino que es la fuerza del mismo Señor que nos da para continuar, ¿sí? Pero ¿dónde encontramos eso? En el lugar secreto, en la intimidad con el Señor, ¿sí? En mis días, en mis noches, en mis tardes. A mí me ha costado mucho tener disciplina en la oración, entonces lo hacía por allá por una tarde, lo hacía allá por la noche, y comencé a ingresar la disciplina, y comenzamos, uno comienza a tener relación con Dios, a tal punto que no es que puede discutir, pero sí el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, Él dice qué orar, Él dice qué decir, ¿sí? Él pone en cada uno de la persona, y por eso es que dice que el Espíritu Santo es quien guía. Entonces, sirviendo con gozo, ¿sí? Tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El gozo de Dios habita en la santidad y en todo lo decente. Ese es el gozo del Señor. Eso es parte del gozo del Señor. Voy a otro punto, que es el punto número 2, es la ofrenda, ¿sí? La ofrenda en Mateo 2:11, yo por acá lo tengo igual, dice lo siguiente: y entraron a la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron. ¿Sí? Bueno, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vean ese versículo detenidamente. Entraron a la casa, ¿y a quién vieron? A Jesús y a María. Se postraron y lo adoraron. ¿A quién? A Jesús. Y se postraron. A Jesús. La ofrenda, recuerdo también la ofrenda de
de Jesús cuando se sentó en el templo, comenzó a ver las ofrendas que venían, pero comenzó más que nada a ver a las personas que venían ofrendando. Y él sentado ahí miraba, venía, y habían unas billeteras medias gordas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese relato? Sí. Viene una viuda, trae 2 monedas y ofrenda. Momento, dice Jesús. Paren. Acá yo les voy a dar una enseñanza. Ella dio más que todos. Porque ella dio todo lo que tenía. ¿Se acuerdan? Me imagino el de 10.000 pesos, ¿no? Como yo. Porque ellos dieron lo que les sobraba. Era como quitarle un pelo a un gato. Una cosa así. Pero ella dio todo lo que tenía. En la ofrenda, yo también estoy adorando al Señor. Porque doy todo lo mejor que tengo. Y yo no estoy hablando de los colores de los billetes, ¿eh? Acá no se habla de los colores de los billetes. Pero sí se habla de lo mejor que yo tengo de mí. Y si lo paso al otro lado, estoy hablando en lo espiritual, lo mejor de mí también. En la ofrenda yo estoy adorando al Señor también. El punto número 3 los quiero hacer recordar sobre la samaritana. Jesús le concedió una audiencia privada, ¿sí? Así yo logré entender. Porque él iba de paso, iba a evangelizar, pero se hizo un costado y es como que, ya le digo, le concedió a la samaritana esa audiencia. Entonces toma la analogía, ¿cierto? La analogía del agua, de la sed, ¿sí? La sed natural con lo espiritual. Y se acuerdan que Jesús le dice, te has casado varias veces y esta otro que tenés, sí, no es tu marido. Y bueno, y ella dice, sos profeta. Vean qué punto tan hermoso, ¿no? Porque miren lo que encontramos. No se aprovechó de que era profeta. Porque yo me imagino que bien hubiese podido haber dicho, sos profeta, entonces, ¿me podrías decirme, claro, qué va a pasar con este que está acá? ¿Se me va a ir? ¿Voy a hacer una familia? ¿Voy a tener una familia? ¿Voy a tener hijos? ¿Voy a sacar mi mala reputación del barrio? O sea, aprovechando la profeta. No está mal, no está mal. No está mal. Pero aprovechando al profeta, ¿no? Valga lo que se ve. En cambio ella comienza Jesús y le dice, dame agua. Y ella le dice, ¿a mí me estás pidiendo agua? Paréntesis, la mayoría de las veces cuando Dios llama a alguien, dice, ¿a mí? ¿No, Gerardo? Cuando te contaba lo mío, ¿a mí? Cuando Dios quiere usar a alguien, casi siempre esa persona no lo cree. Entonces ella no aprovecha al profeta, ¿sí? Deja a un lado toda su necesidad personal, su prestigio en el barrio, su imagen pública, y pregunta lo siguiente, acá está el punto, el meollo de la cosa. Pregunta, ¿dónde debo adorar? Después de haber sacado el agua, ¿no? Y Jesús, en Juan, esto se encuentra en Juan 4:23, le dice, pero la hora viene, y es ahora, cuando los verdaderos adoradores adorarán
al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Una palabra preciosa que Jesús dejó marcado, trazado. Entonces, Jesús, chicos, concede una audiencia a quien tiene sed de adorarle. ¿Se entiende? El cuarto punto, voy a ir a Mateo 8:2. Y estamos hablando porque queríamos que sea una versión, que es la versión antigua, la Reina Valera antigua. Entonces, dice lo siguiente. Esto habla del leproso que Jesús sanó. Y aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo, ¿cómo? Señor. No le dijo maestro, le dijo Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Saben que al leproso en el ámbito espiritual se le dice pecador. ¿Lo han escuchado esto? Es como que hay una unión, ¿cierto? ¿Se puede decir así? De la lepra con el pecado. Hagamos una memoria. En el Antiguo Testamento, el leproso vivía en las afueras de la ciudad. ¿Sí? Vivía en las afueras de la ciudad, tenía que estar tapado, tenía que no estar con la sociedad, tenía que tener una campanita, ¿sí? Y con la campanita tenía que venir diciendo, si quería entrar a algún lado, soy inmundo. Soy inmundo. Te digo más, la lepra, a más de 100 metros se siente el olor de la carne, la putrefacción. Eso era en el Antiguo Testamento. Lo que acá ocurrió fue en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, caminando con Jesús. Viene el leproso, viene el leproso. Si me lo puede colocar de vuelta, el versículo. Y le dice, si quieres sáname, pero le dice, se postra y lo adora. Yo no sé si me están entendiendo. Se postró, lo adoró y le dijo Señor. No le dijo maestro. Si a mí un maestro viene y me dice algo, yo hago lo que quiera. Aprendo, pero si quiero, ¿no? Pero en cambio, si es mi Señor, Él dice, y yo obedezco, yo lo hago. Es como el esclavo, ¿no? Yo no sé si llegan a saber algo del concepto de la esclavitud. Averígüelo, búsquelo. ¿Cuál es el concepto? Porque hemos tenido por ahí mala imagen del concepto de la esclavitud. Pero creo que hasta inclusive Pablo, el apóstol Pablo lo nombró. Soy esclavo de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende el punto a tal de mi persona, de Santiago, de decirle, yo me entrego por completo a ser tu esclavo? Dime qué hacer y yo lo voy a hacer. ¿Eh?
En griego se dice adorar proskuneo, en griego, ¿sí? Esto tiene una connotación de hacer reverencia, de besar la mano, ¿sí? Él se cayó, se postró ante Jesús, le dice maestro, ¿sí? Y ese acto en sí fue lo que lo llevó, creo yo, a la sanidad. Recuerdo también cuando Satanás allá en la tentación le dijo, sí, ¿cómo le dijo? Si postraro, me adorás, yo te voy a dar de todos los reinos. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y Jesús dijo, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús dijo, solo a Dios adorarás. Lo que vos pases la mayor parte del tiempo en tu vida, eso es lo que vos estás adorando. ¿Lo tomás? Miren el Salmo 148:9, yo se los voy a leer porque estábamos hablando sobre el Salmo, ¿cierto? Pero el Salmo 148, bueno, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, todos adoran. Los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Toda la naturaleza adora al Señor. El árbol de fruto, ¿saben por qué? ¿Por qué pusieron árbol de fruto? Porque el árbol que no tiene fruto no está adorando. Miren, yo traté de ver con relación a esto y pude encontrar en la revelación, en la visión que tuvo Juan, estando preso, sabían que tuvo la revelación e hizo el Apocalipsis, ¿sí? Lo sabían. Es bastante, no difícil, pero sí profundo para entender el Apocalipsis. Lo que yo pude sacar de esto es una reunión en el reino de los cielos. Lo que es un culto en el reino de los cielos en base a los capítulos, desde el capítulo 4 al capítulo 19. ¿Sí? Vamos a ver. El capítulo 4, 24 ancianos adorando al Señor noche y día. Santo, santo, santo. El capítulo 5 se unen unos cuantos milloncitos de ángeles. El capítulo 7, la multitud de toda nación y lengua se añaden. El capítulo 14, 144.000 más se unen al cántico nuevo. Capítulo 15, los que vencieron a la bestia. Los que vencieron, los que terminaron, los que sellaron todo. Se unen con arpas. Vean el 19, un estruendo de alabanza y adoración de todos. Eso es un culto en el reino de los cielos. Por eso es que nosotros vamos y decimos, lo que se haga, ¿cómo es? En el cielo, que se haga en la tierra. ¿Saben qué encontré en esos capítulos? ¿Saben lo que encontré? Mientras hay adoración y alabanzas en el reino de los cielos, ahí en esos capítulos, todo lo que Dios hace está en medio de la alabanza y la adoración. Pero ¿sabe qué? Decreta juicios. Juzga. Hace. Deshace. Galardona. Ejecuta. Ejecuta su palabra. Profetiza.
Esto, los cultos, estas son las reuniones en el reino de los cielos. Por eso es que cuando pidamos, papi, hacé lo que hay en tu reino acá, en Catedral de Milagros. Y como el leproso, yo soy un pecador, pero se postró. Se postró. Y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Se acuerdan? Señor, vos sos mi Señor. A mí me han dicho muchas veces, no, pero mi corazón está postrado. Sí, gloria a Dios. ¿Por qué no lo demuestra tu cuerpo también? El apóstol Pedro tiene un versículo que ahora se me viene a la memoria. Los judíos, ¿sí? Habiendo salido de la esclavitud en medio del desierto, por ejemplo, cruzaron el mar y Jesús les ordenó hacer 12 piedras después de que cruzaron, ¿sí? En representación a las 12 tribus. Entonces, si yo iba después con el tiempo por el camino y me iba a comer un asadito con Roberto y le decía, che, Gerardo, ¿y esas 12 piedras qué son? Ah, Gerardo dice, déjame que te cuente. Pasaron 12 tribus y se abrió el mar y pasaron en seco. Testimonio. Y así como cuantos otros testimonios del Antiguo Testamento se representaban en piedras. Hoy, si uno va a Jerusalén, yo no he ido, gracias a Dios todavía no, pero bueno, se pueden ver piedras de testimonio. Son piedras de testimonio. El apóstol Pedro dijo que nosotros ahora debemos de ser piedras de testimonio vivo. Yo soy un milagro andando. Una alabanza caminando, quería cantar Verónica. Yo soy un milagro andando. Y cuando él dice testimonio vivo, ¿sí? Me está hablando también, porque habría que leer todo el texto y el contexto de ese capítulo, sobre la adoración, sobre cómo me postro yo ante Dios, en mi hogar, en la iglesia. Porque a la iglesia me enseñaron a mí que uno viene a adorar a Dios. Me enseñaron a mí que uno viene a agradecer por lo que Dios no me dio inclusive. ¿Saben las cosas que yo no he tenido? Y ahora me doy cuenta por qué. Porque en las reuniones uno viene a decir, yo soy pecador, Dios. Y yo me postro ante ti. Te digo, Señor, en medio de la alabanza, en las reuniones, Dios, ¿qué hace? Ejecuta, profetiza, da su palabra, reparte dones, niños hablando en lenguas. Yo eso lo veo. Yo eso lo veo y no lo veo muy lejos. No lo veo muy lejos. ¿Ustedes creen eso? ¿Creen eso, sinceramente? ¿Quieren llegar a eso? ¿Quieren llegar a ese nivel? Solamente voy a hablar sobre unas historias bíblicas, no vamos a leerlas, ¿sí? Pero con respecto a los decretos que Dios hace, yo recuerdo también ahora en mente, se me vino sobre cuando Jesús se fue al templo y sacó a todos los cambistas, se armó un despiole. ¿Se acuerdan de esa parte igual? ¿Sí? ¿Y qué pasó? Se levantó mal, Jesús no oró ese día. ¿Se acuerdan, no? Enojadito estaba. Ahora yo pregunto, ¿no habrá pasado como 20 veces antes? ¿No habrá visto eso? Sí, sí que lo habrá visto. Sucede que ese día
horas antes se bajaba de un burro y lo estaban proclamando rey. Hijo de David, rey de la... Jesús dijo, ah, ahora sí, me voy al templo y a echar demonios. ¿Te das cuenta lo que ocurre con la posición que uno puede llegar a, inclusive, a ejecutar en el reino de los cielos? Si digo Señor, en alabanza, en adoración. En las historias bíblicas, sí, por ejemplo, Débora, yo mucho no sabía sobre Débora, pero ella trajo avivamiento con su canto, junto con Barak. Tenían un problemita en el pueblo, en el reino. Sí, había como un estado de somnolencia, un estado de cansancio. La somnolencia es un cansancio, ¿sí? Es como un letargo. Había un estupor. Yo busqué con respecto al estupor y la medicina, mire lo que dice. Lo asocia con un estado de inconsciencia, disminución de la actividad y función mental, física y capacidad de respuestas a los estímulos. ¿Sí? Estaban decaído mal. Y Débora, con alabanzas, llevó al pueblo, porque Débora trajo un avivamiento y llevó al pueblo al avivamiento. Bueno, es una historia bastante prolongada. Josafat en Segunda de Crónicas 20, del 22 al 25, no lo voy a buscar tampoco, pero la historia habla sobre que Israel tenía que pelear una batalla contra unos enemigos muy grandes, muy poderosos, y tienen miedo. Entonces Josafat va al sacerdote, consultan a Dios, reconocen la soberanía del Señor, ¿sí? Y Dios les dice, adórenme. Segunda de Crónicas, ya lo busco, chicos, porque el rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín, ¿sí? O sea que cuando ellos consultan al Señor, el Señor le dice, adórenme. Adórenme, les plantea una reunión de alabanza y de adoración. Y les dijo, yo voy a derrotar a esos enemigos. Yo los voy a vencer. Y los voy a aturdir, les dijo. Y se van a pelear entre ellos. Y se van a matar entre ellos. ¿Sí? Y eso ocurrió. Ellos adoraron al Señor y se mataron entre ellos. ¿Y qué quedó? ¿Saben qué quedó? Un botín de riquezas. Viene el Señor y le dice, vayan a buscar los que es suyo ahora. Las riquezas, plata, oro. Acá tengo el versículo bíblico. Dice que Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de lo que quiso hasta no poder más. Les llevó 3 días juntar ese botín. 3 días. ¿Y qué les dijo Dios? Adórenme. Lo voy a decir. Si hay una batalla en tu vida, o cuando haya una batalla en tu vida, Dios va a decir, déjame a mí. La batalla es del Señor, dice un versículo bíblico, ¿no? Déjame a mí. ¿Y yo qué tengo que hacer entonces? Yo, adorarme.
Adorame, nada más. Entregá todo a mí, todo a mí. Qué mejor adoración, qué mejor adoración la de Jesús entregando su vida por nosotros. Encontré a un pastor que se llama Joseph Price y él dice que quería demostrar, porque tuvo una revelación, tuvo un sueño, creo, una visión, que quería demostrar la parte en donde Jesús está crucificado, ¿sí? Y que ninguna de las películas, inclusive él dice que le encantó la película de La Pasión de Cristo, pero no encontró cómo reflejar el ámbito espiritual, el momento espiritual de Jesús muriendo en la cruz, con todos los pecados encima, con todas las enfermedades encima, con la lepra, con la muerte, ¿sí? Y se lo planteó a una serie de personas que tiene en la iglesia, y no sé si podrás pasar el videíto. ¿Se podrá pasar? Porque son de 3 minutos, pero es para que tengamos... Jesús. Ese es nuestro Jesús. Gloria a Jesús. Ese es nuestro Jesús. Y solamente, chicos, pónganse de pie, vamos a orar. Solamente un detalle también que lo nombra Juan, creo que todas las epístolas, pero él pronuncia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es un salmo. Eso es un salmo, creo que es el 32. ¿Sí? Se prevé, creen que aparentemente Jesús relató todo el salmo, ¿sí? Pero el apóstol solamente reflejó esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No te acordás el salmo? 32, 13, algo de un 3 tenía. Es un salmo. Dios mío. Cuando ocurrió esto en el ámbito espiritual, ¿sí? Que está muy bien reflejado, la muerte, el miedo, el pecado, la lepra de que aquel que vino, ¿sí? Las enfermedades. Después de que, ¿qué ocurrió? Dijo, consumado, hecho está, listo. ¿Sí? Hecho está. ¿Y cómo vuelve la relación de vuelta? Le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, le dice de vuelta. Padre, le dijo de vuelta. ¿Por qué? Porque ese momento del pecado, Dios no es que se apartó y se fue. Dios hizo esto, le dio la espalda. Miren, a ver si lo puedo... Este es Jesús. No, que venga alguien que me ayude. Es un segundito. Unos minutitos más solamente. Pero tengo que decirlo. Él es Jesús. Y Jesús, clavado con todos los pecados, el mío, el del mundo, la muerte, enfermedades, todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Y como Dios no puede estar en contacto con el pecado, le dio la espalda. ¿Saben quién se encuentra de frente Dios? A nosotros. Nosotros. Como dice la palabra de Dios, por medio de tu Hijo Jesús, te reconciliaste con el mundo. Mientras estaba de espalda. Gracias. Gracias. Yo creo que Dios está llamando, dice la palabra de Dios, estoy buscando adoradores. Buscando, Dios buscando adoradores. ¿Sí? En medio de la alabanza. Ya vimos lo que ocurre en el reino de los cielos cuando hay alabanza, cuando adoramos. Yo lo único que puedo decirte es que te comprometas con el Señor a ser un adorador, pero un adorador diario, todos los días. Implementalo. Sembrá
Sembrá en adoración. Sembrá en la palabra de Dios. Sembrá en esto. Aprendétela. Busca historias. Profundizá la palabra de Dios. Hay una parte de la Biblia que dice que el pueblo sin conocimiento pereció. Israel sin este conocimiento pereció. No hagamos lo mismo. Tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y siembren, chicos, siembren en esto, en la adoración, en las prédicas del pastor. Por allá había unos CD para vender. Por ahí, bueno, ahora traemos algunos de los celulares y grabamos. ¿Sí? No son aburridas. Y aparte, contiene palabra de Dios. Yo sinceramente, de todas las prédicas, siempre tengo algo ahí, anotado. Y lo guardo en un cuadernito. Me enseñaron a guardarlo en un cuadernito. ¿Sí? Entonces eso yo lo tomo, lo llevo a diario. A diario. No peques. Orá. No sé cuántas palabras, cuántas promesas hay. Hay alrededor de más de 6.000 promesas. Esto es lo que los invito a ustedes, chicos. A adorar, a ser un adorador. Esto es adoración. Yo sinceramente pensé que era el gordito. El adorador es mucho más allá que eso. Vos vas a adorarlo sirviendo al Señor, vos vas a adorar con la alabanza, vas a adorarlo a Dios en todos estos puntos que vimos. Y hoy hay más, si vos te acercás más al Señor, te llegás más a Él te va a dar más. Pero no estés con miedo, no estés tan inmune a la presencia del Señor, no estés... Porque la presencia del Señor está ahí, está con vos, acá está, ¿no? Ahí está el Espíritu Santo, ahí en el medio, ahí. En Mar del Plata nos enseñaron que qué confianza tiene Dios, ¿no? De habernos puesto a su Hijo en nosotros. Te insto, hace un cambio, hace un pacto en el Señor, hace un pacto nuevo con el Señor. Yo soy adorador, voy a continuar, voy a tener... Esto no para, Esto va a parar allá arriba en el cielo. Así que te imaginas, recién vimos solamente 5 o 6 capítulos. Esto no para. Comenzá en este año, aferrate más en adoración, en alabanza, en las reuniones, armá un despiole, no sé. Gritá, cantá las canciones, apréndetelas. Adorá al Señor. ¿Qué importa el de al lado? Sinceramente, ¿qué importa? No importa. Y no es por menospreciarlo. Lo que yo digo es que al conectarme con Él, lo único que importa es Él y yo. Nada más. Vengan, agradezcan a Dios de lo que Él tiene, de sus estudios, del techo, de que no hay hambre, de que tengo calzado, de que tengo celulares. Miren, estuve en un país en donde se ve la pobreza en la calle. Y vimos a un nene arrastrando un burro, llevando leña. Así que me quebró tanto esa imagen. Un semblante tan triste. Y bueno, nos acercamos, oramos un ratito. Pero que ese muchachito tenga un cambio, tenga un encuentro con el Señor. ¿Sí? Que pueda tener sus estudios. No tenía ni 10 años, chicos. Que pueda tener sus estudios, que tenga emprendimiento, que sea útil en la sociedad, un doctor, un abogado. ¿Se entiende? Y nosotros, nuestro país tan rico, esta ciudad tan rica, que podemos tener todo, debemos de aprovecharlo y sobre todo agradecerle a Dios en adoración. Adorarle. Señor, gracias. Gracias. Y hay muchas cosas por delante, en serio. Hay muchas. Si yo supiese se las diría, pero eso las sabe Dios, que es para ustedes. Profundicen, métanse en el río del Señor. ¿Sí? Cambien el estilo de vida aún más. Yo sé que son adoradores, yo sé que les encanta adorar, sé que pero sigan, profundicen, porque lo que viene
Es algo tan hermoso, chicos. No estoy repitiendo nada como quien repite un loro. Es algo tan hermoso que viene y se viene a cumplir la palabra de Dios. Va a decir Dios, ahora vaya, recojan. Yo ya vencí a los enemigos. ¿Sí? Padre, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz, tu palabra no miente, tu palabra es tan, tan infinita, Señor. Creemos en tu palabra, creemos, Señor. Implementa en nosotros esta semilla, Señor. La tomamos en el nombre de Jesús. Tomamos y declaramos este año un año nuevo, un año lleno de presencia del Señor en mi vida, un avivamiento, Señor, a cada uno de estos jóvenes. Aviva sus vidas, Señor, aún más de lo que ellos tienen.